Recordemos que el mensaje de los tres ángeles lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a leer lo que nos concierne a estos momentos, el versículo número 8. Menciona el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el mensaje del segundo ángel. Recuerden que el mensaje del primer ángel llama a la adoración a Dios, a darle gloria, indica que ha comenzado el juicio investigador. Un juicio investigativo que se está realizando en estos momentos. Posteriormente, el segundo ángel menciona la caída. No menciona va a caer Babilonia, sino ha caído Babilonia. Y en eso nosotros nos vamos a concentrar en estos momentos. Ahora, ¿de dónde viene la palabra Babilonia? ¿Qué significa Babilonia? Sabemos nosotros que Babilonia significa confusión. Y tiene su marco histórico bíblico que nosotros también conocemos. En el capítulo 11 del libro de Génesis encontramos nosotros la siguiente referencia bíblica sobre Babilonia. Y el capítulo se titula La Torre de Babel. Y de Babel, que es una ciudad construida, sabemos nosotros, por los antiguos, la antigüedad, especialmente Nimrod fue uno de los pioneros de este proyecto, ¿verdad? Y dice el capítulo 11, versículo 1, dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, un solo lenguaje se usaba en los tiempos en que se construye la torre en Babel. Y para resumir esto, porque ya es algo que nosotros conocemos, los pueblos se dedicaron a construir una torre lo suficiente alta por si acaso vendría otro diluvio, ellos podrían salvarse. Y Dios se dio cuenta de eso. Y mire lo que Dios dijo en el versículo 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaran los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y allí empezó entonces la confusión, porque empezó a actuar Dios allí y empezó a crear los diferentes idiomas, y un grupo tenía uno, el otro grupo tenía otro, no se entendían, así que hubo esa confusión allí en Babel. Y de ahí viene la palabra Babilonia, que ya nosotros conocemos la historia. Nuevamente Babilonia aparece en el libro de Daniel en relación con el pueblo de Dios, que también hemos nosotros conocido. Pero este es el resultado de la desobediencia del hombre, porque en el libro de Génesis, en el capítulo 9, el versículo 1, Dios le da la orden a Noé y a sus hijos que poblaran la tierra, o sea, que se extendieran por toda la tierra, pero ellos no hicieron eso, ellos se concentraron solamente en una parte de la tierra. Ahora, Babilonia, como dije anteriormente, la encontramos en el libro de Daniel, y ya nosotros conocemos también esa referencia. Pero la referencia que vamos a poner un poquito más de énfasis en este día es la referencia que se da de Babilonia en el libro de Apocalipsis, que es lo que concierne al tiempo en que estamos viviendo y también al momento de la caída de Babilonia. Babilonia literal tuvo su caída, y ahorita vamos a mirar cómo fue esa caída, pero lo que más nos interesa en este momento, de acuerdo al mensaje del segundo ángel, es la caída de Babilonia espiritual, la que está en este momento desarrollando. Ahora, recuerden que Babilonia es una coalición o es una confederación
de tres poderes. De tres poderes. ¿Cuáles son esos tres poderes? Vamos a mirarlo ahí en el libro de Apocalipsis. Les invito para que en el capítulo 16 de Apocalipsis encontremos estos tres poderes. Y vamos a leer el versículo 13, 14 y el versículo 19. El versículo 13 nos dice: y vi salir de la boca del dragón, ahí está el primer poder. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, segundo poder, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a maneras de rana. Miren que aquí la palabra de Dios identifica esos tres poderes que se coaligan y que forman Babilonia en este tiempo. Esos tres poderes son el dragón, la bestia y el falso profeta. Dice el versículo 14: pues son espíritus de demonios. ¿Son espíritus de qué? De demonios, y que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esta coalición de tres poderes engaña a la tierra y los hace ir a una guerra espiritual para enfrentarse con el Cordero, pero sabemos nosotros que el Cordero los ¿qué? El Cordero los vencerá. El Cordero los vencerá. Esta coalición se levanta para engañar a la gente, a la humanidad, a las naciones, para ir a pelear contra Dios. Esa es la coalición de estos tres poderes. Recuerden que los tres poderes son el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora, ¿cuál es el propósito? Ya lo dijimos, ¿verdad? Reunir a todas las naciones. ¿Para qué? Para que se unan sus fuerzas y luchar contra el Cordero, contra el pueblo de Dios. Y miren lo que dice el versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Finalmente Babilonia, o esos tres poderes, van a caer. La ciudad se ha dividido en tres. Babilonia caerá porque ha hecho beber del vino de su fornicación a todos los habitantes de la tierra. Ahora vamos a ver estos mismos tres poderes, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, un capítulo muy significativo para nosotros como adventistas del séptimo día. Dice el versículo 1 del Apocalipsis 13: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ese es el primer poder, la bestia. Vamos a mirar el versículo que había dado autoridad a la bestia. Este es el segundo poder, ¿no? Aquí aparece en este orden. Primero la bestia, es el dragón bestia. Y el versículo 11 nos dice lo siguiente: y después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es la segunda bestia de Apocalipsis 13, que es la tercera bestia de esta coalición. Nuevamente aparece aquí el dragón, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Ahora, estos mismos tres poderes que aparecen aquí en Apocalipsis 16 y Apocalipsis 13, también aparece en Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer el versículo 12. Dice: los cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Aquí nos habla de los 10 reyes. Es una representación del dragón. Aquí está el dragón actuando a través de los 10 reyes de la tierra. Ya eso lo conocemos nosotros, porque recuerden que cuando Jesús nació, el imperio romano fue usado por el dragón como un medio para destruir al Hijo de Dios. Así que en Apocalipsis 17 encontramos al dragón actuando a través de los 10
de los 10 cuernos. Y el versículo 1 habla sobre la bestia, que en Apocalipsis 13 dice que sale del mar. Pero miren cómo la describe en Apocalipsis 17, versículo 1. Y dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 13 la llama la primera bestia que sale del mar. Y Apocalipsis 17 la llama la gran ramera y que tiene su silla o está sentada sobre muchas aguas. Ahora, estos 3 poderes que conforman Babilonia, que se coaligan para hacerle guerra al pueblo de Dios, la protagonista principal es la ramera. La protagonista principal es la ramera. Los otros 2 sirven de apoyo a la labor de esta ramera. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón de Apocalipsis 13 le da autoridad a esta bestia que sale del mar. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que esta bestia que se conoce en Apocalipsis 17 como la gran ramera y también como Babilonia, la madre de todas las demás iglesias, es la protagonista principal de este escenario. Y esa protagonista especial de este escenario recibe el poder de el dragón. O sea que es el mismo Satanás, así como usó a Herodes en los tiempos para destruir a Jesús, va a usar Satanás a las naciones, a los reyes de la tierra, para exaltar la obra de la ramera. Y la segunda bestia, que es el falso profeta, la que sale en Apocalipsis 13 de la tierra, también Satanás la está usando para resaltar la obra de la ramera. Son 3 poderes en esta coalición. La ramera toma el protagonismo principal y los otros 2 poderes le apoyan y hacen exaltar el poder de esta bestia. Recuerden que en el 538, en ese tiempo, hubo esa transición. Cuando se pasa del imperio romano, o sea, Roma imperial, se pasa de Roma imperial a Roma papal, que finalmente la ramera, como conocemos nosotros, reinó sobre esta tierra 1260 años o 42 meses. Fue el reinado. ¿Qué hizo durante ese tiempo? Ya nosotros sabemos, ¿verdad? Todo lo que hizo, ¿cierto? Y durante ese tiempo habló blasfemias contra Dios, contra el Hijo de Dios. También hizo mató a una cantidad de cristianos de los hijos de Dios. Eso fue lo que hizo, pisoteó el santuario y pudo introducir una gran cantidad de herejías que forman parte del vino de su fornicación. Finalmente, la palabra de Dios dice que esta bestia iba a recibir una herida mortal, pero que esa herida mortal más adelante iba a ser sanada. Así que gobernó durante todo este tiempo y al final recibió una herida mortal que la dejó paralizada, quieta en la historia, allí sin protagonismo, ¿cierto? Como nosotros hemos sabido, hemos estudiado. Bien, resulta que mientras esa primera bestia de Apocalipsis 13, o sea, ese poder papal, recibe su herida, al mismo tiempo está naciendo una segunda bestia, que es la que nosotros conocemos en Apocalipsis 13, versículo 11. Esa segunda bestia, vamos a leerlo, dice, y después vi otra bestia que subía de la tierra, versículo 11 de Apocalipsis 13, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya nosotros hemos identificado quién es esta segunda bestia. Esta segunda bestia conocida como el falso profeta y que sabemos nosotros que está representada por el protestantismo apóstata que nació en los Estados Unidos de Norteamérica.
esta segunda bestia nace con una función especial y es apoyar a esa primera bestia, ayudar que la primera bestia que recibió la herida mortal, esa herida fuese sanada, y hace todo para ayudar a esa bestia a recuperar su poder, ¿cierto? A recuperar su poder. Y lo hace, dice la palabra de Dios, en la misma presencia o en favor de la bestia. Esta segunda bestia nace para fortalecer a la ramera, para fortalecer la bestia de Apocalipsis 13, la que sale del mar. Vamos a mirar cuál es la descripción bíblica de esta bestia que recibe la herida mortal, pero que después, más adelante, esa herida iba a ser sanada. Vamos a leer los primeros 6 versículos del libro de Apocalipsis, capítulo 13. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia entre la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esa es la labor que está haciendo. Y me llevó al espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres y blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí se está identificando ya a este poder como Babilonia. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado, dice el vidente de Patmos, quedé asombrado con gran asombro. No había visto él en sí ese poder que iba a ejercerse sobre la tierra, y Juan quedó allí asombrado por esto. Vemos nosotros aquí que esta bestia, dice, está sentada sobre muchas aguas. La silla de su gobierno son muchas aguas. Y el versículo 15 nos dice de Apocalipsis 17: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas son, dice la palabra del Señor, son pueblos, son muchedumbres, son naciones y lenguas. La silla de la ramera es las muchedumbres, las naciones y los pueblos. Ella se sienta sobre ellos, y nosotros sabemos también lo que dice el versículo 12, dice: y los 10 pueblos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. El poder de las naciones es entregado a la ramera. Por eso la ramera, al recibir ese poder, se sienta sobre muchas aguas y hace y deshace, porque tiene el apoyo de todas las naciones y de todos los pueblos. Recuerden que esta ramera es la iglesia apóstata, que en un tiempo, al inicio de la era cristiana, era una iglesia santa, una iglesia verdadera, pero con el tiempo se fue pervirtiendo y ahora llega a ser una iglesia apóstata, una ramera. Recuerden que mujer en la Biblia representa iglesia, y esta ramera es la iglesia apóstata. Dice también en Apocalipsis 17 que esta ramera tiene hijas. ¿Y quiénes son las hijas de la ramera? Todas aquellas iglesias que han desarrollado en sus creencias lo mismo que ha enseñado esta ramera. O sea, los que han bebido del vino de la fornicación de la ramera. Son las diferentes iglesias del mundo protestante que no reconocen la autoridad de Dios ni las enseñanzas de Dios, sino que desarrollan las enseñanzas de la ramera. Y por eso se les conoce como las hijas de la ramera, y también se le conoce como el falso profeta. Así que este poder, esta ramera, representa no solamente un poder religioso,
sino también representa un poder político de alcance global, o sea, un poder político mundial. Y representa también la ciudad de Babilonia. Ahora, vamos a mirar el versículo 8 nuevamente de Apocalipsis 14. Dice, ha caído, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Ha caído Babilonia. ¿Cuántas veces se repite? Ha caído. Se repite 2 veces. Recuerden que cuando Jesús enseñaba en la palabra, Él decía, de cierto os digo. En otras palabras, Jesús decía, en otras versiones aparece, de verdad os digo. Dando énfasis que lo que Él está diciendo es una realidad y que eso que Él va a decir o está diciendo se va a cumplir. Miren que aquí en el mensaje del segundo ángel dice, ha caído. Confirma la caída de Babilonia. ¿Y por qué lo hace así? Porque en realidad Babilonia va a caer. Y aquí lo muestra como un hecho real de que Babilonia va a caer. Ahora, ¿por qué va a caer Babilonia? La palabra de Dios dice que va a caer porque ha dado a las naciones del vino de su fornicación, que eso más adelante se va a aclarar allí, por eso, ¿verdad? ¿Y cómo va a caer Babilonia? Bueno, vayamos un momentico a Babilonia literal, que nos ilustra cómo es que va a caer Babilonia espiritual en este tiempo. Recuerden que Babilonia literal era una ciudad bastante segura, impenetrable, decían ellos, y estaba rodeada por murallas sumamente altas, que era impenetrable la ciudad. Pero por medio de la ciudad estaba el río Éufrates. Y cuando Ciro, recuerden que en el capítulo 45 de Isaías, Dios llama a Ciro como su ungido, como su instrumento. Dios le da sabiduría, lleva a su ejército y cuando llegan a Babilonia, Ciro le dice al ejército, por favor, vamos a colocar las armas a un lado, vamos a hacer esta guerra sin armas, y les dio pico y pala. Vamos a trabajar, vamos a cavar la tierra. Quizás los soldados no entendieron, pero era su comandante, su director el que le daba la orden. Y empezaron a cavar y empezaron a hacer un desvío para que el río Éufrates, las aguas se salieran, lo llevaron hacia una llanura. Así que cavaron ese cauce allí. Y finalmente, cuando ya todo estaba listo, cuando ese canal estaba listo, tomaron y desviaron las aguas del Éufrates, y las aguas del Éufrates cogieron por un canal artificial y su propio cauce natural quedó completamente seco. Y algo misterioso pasó en la ciudad, porque esa noche que estaban bebiendo y que estaban también blasfemando porque estaban usando los vasos sagrados del templo de Jerusalén, Dios permitió que no se cerraran las compuertas del río. Y todo eso quedó abierto, cumpliendo lo que Dios había dicho sobre Ciro en el capítulo 45 de Isaías, que él le iba a dar poder para abrir y cerrar puertas, para destruir también cerrojos. Así que penetró el ejército de Ciro, los encontró ebrios, los encontró sin preparación para la guerra, y finalmente de esa manera Babilonia literal cayó, y empezó Ciro allí la conquista de Babilonia. Algo semejante va a suceder también en el desarrollo de las 7 plagas, especialmente en la 6ª plaga. Vamos a leerlo. Apocalipsis 16 nos dice lo siguiente. Y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Al igual que Babilonia literal, Babilonia espiritual también va a tener el secamiento del río Éufrates. Pero ¿qué significa el secamiento del río Éufrates en Babilonia espiritual para este tiempo? Significa que las aguas del río Éufrates, no el río Éufrates literal, sino el río Éufrates espiritual, que son las naciones, los pueblos que le dieron su poder a la ramera. Ellos se van a dar cuenta que han sido engañados. Cuando la ley de Dios salga allí en el cielo con una mano misteriosa sosteniéndola, ellos se van a dar cuenta que en realidad la ley de Dios estaba vigente y que el sábado es el verdadero día de reposo y no el día espurio que Babilonia había establecido
con el cual ellos habían sido engañados. Y sabemos nosotros que en Apocalipsis 17, miren lo que dice. Y los 10 cuernos, cuando ellos se dan cuenta que han sido engañados, miren lo que hacen. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Se les voltea. Primero la reconocen como un poder maravilloso sobre la tierra, empiezan a adorarla y dicen, aquí está el poder de nosotros, ten el poder de nosotros. Pero cuando se dan cuenta del engaño, dice aquí, y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán a fuego. Ellos mismos que le dieron el poder se lo quitan, y no solamente le quitan, sino que la devorarán. Y de esa manera también, mis queridos, de esa manera es que cae Babilonia, porque la palabra de Dios dice, ha caído Babilonia, y esto se va a cumplir. Capítulo 18 del libro de Apocalipsis nos dice lo siguiente. Después de esto, versículo 1, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Miren que por segunda vez en el Apocalipsis se menciona las 2 veces que se anuncia la caída de Babilonia. Apocalipsis 14:8 y ahora Apocalipsis 18, versículo 2. Porque se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Ahora, quiero terminar con el mensaje más importante, y es el que encontramos nosotros en el versículo 4 de Apocalipsis 18. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aunque es un sistema pagano, aunque es un sistema religioso completamente en contra de Dios, todavía en Babilonia hay seres, hay personas sinceras que adoran correctamente a Dios. Que si se son instruidas, esas personas se volverán a la verdad. Y yo tengo mucho testimonio de eso. En la iglesia donde yo asisto está una pareja, una hermana que es abogada con su esposo. Ellos fueron evangélicos. Pero cuando vino la pandemia, una tía de ella la invitó a estudiar el folleto de la escuela sabática. Y se le ocurrió estudiar el santuario. Y me llamó y estuve en pandemia durante un buen tiempo estudiando el santuario con ellos. Y cuando terminamos el tema del santuario, el juicio investigador, ella dijo, me bautizo en la iglesia adventista. Hoy son líderes de la iglesia adventista aquí. Miren que ese es un ejemplo, diríamos, pequeñito, de lo que en realidad va a suceder cuando se dé el fuerte pregón, cuando la tierra sea iluminada con este cuarto ángel que va a venir sobre la tierra. Hace poquito en Sevilla, cuando tuve las campañas allí, una de las cosas positivas allí fue que asistió una pareja que pertenecieron a la iglesia pentecostal, pero que vieron en ella doctrinas que no estaban de acuerdo a la Biblia, porque ellos empezaron a estudiar la Biblia, pero no sabían qué hacer. Finalmente fue contactada por el anciano de la iglesia adventista de allí en Sevilla, y él me llevó allá y estudiamos con ellos, y me di cuenta del pensamiento adventista que ellos tienen sin conocer la iglesia adventista, la obra que Dios está haciendo con muchos hijos. Pero al final, cuando se dé el fuerte pregón, es allí donde masivamente van a salir esas personas sinceras de Babilonia antes que Babilonia caiga. Va a salir todas esas personas. Y yo quiero que tengan en mente este escrito que encontramos nosotros aquí en Conflicto de los Siglos, página 433. Dios tiene joyas en todas las iglesias. ¿Qué es lo que tiene Dios? Joyas en todas las iglesias. ¿Cuáles iglesias? De Babilonia y sus hijas. Y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado. En el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente? La mayoría de los discípulos de Cristo, sin duda alguna, en varias de las iglesias que profesan
la fe protestante. Miren, que la mayoría de los que van a ser salvos, ¿dónde están? En esas iglesias. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra aún en el seno de ellas. Y hay que hacer un trabajo minucioso para que ellos salgan de allí. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes grupos o categorías. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños, grandes y ricos, como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su mar y de su imagen y el número de su nombre estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Que tenemos un mensaje poderoso que predicar. Y que ese mensaje poderoso que vamos a predicar va a ayudar a muchos de nuestros hermanos, la gran mayoría que se encuentran en esas iglesias, y masivamente vendrán a formar el pueblo de Dios antes que Babilonia caiga. Va a caer Babilonia, así lo dice el Señor. Ayudemos a muchos de nuestros hermanos que hoy en día están en Babilonia, para que ellos vayan asimilándose al pueblo de Dios y finalmente en el fuerte pregón sacar esa gran muchedumbre que hoy en día está cautiva con Babilonia antes que Babilonia caiga. Mis hermanos, qué maravilloso es el mensaje que tenemos. Qué maravilloso es el mensaje de los 3 ángeles. Un mensaje que debemos estar predicando con fuerza, fuertemente en este tiempo.